Vamos a hablar ahora de las hernias. Las hernias es una patología que también vemos con mucha frecuencia, ya sea en la consulta externa, es decir, ambulatorio, que van para un procedimiento electivo o a veces llegan por emergencia ya con hernias complicadas que están cursando con obstrucción y que requieren una cirugía de emergencia, ¿no? Hay que conocer un poquito la anatomía. eh, la hernia es derivada del latín, significa rotura. Es una protrusión anómala de un órgano tejido a través de un defecto fijado en alguna de las paredes circundantes. Miren ustedes, tenemos una hernia umbilical, tenemos una hernia epigástrica, tenemos una hernia inguinal, tenemos una hernia femoral, que son obviamente las más frecuentes. Sin embargo, no son las únicas, pero eh, la definición se ajusta perfectamente acá a este defecto. Esta es la anatomía de la pared abdominal, un poco complejo, pero las hernias, a diferencia, no vamos a tocar las hernias internas, solamente las hernias de la pared abdominal. Entonces hay que conocer, por ejemplo, esta zona del ombligo, esta parte de la línea alba, donde une los músculos rectos. Aquí miren ustedes el canal inguinal, donde se puede observar el orificio inguinal externo, el orificio inguinal interno, y ahí uno puede fácilmente determinar los componentes que solemos ver en las hernias inguinales. Miren aquí, por ejemplo, solamente notando el conducto inguinal, ¿sí? Ustedes pueden ver de que existe un piso, unas paredes laterales y un techo, ¿no? Y ahí los diferentes componentes que tiene los músculos, el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, estos son elementos que hay que reconocerlos cuando uno va a necesitar hacer una corrección de una hernia inguinal. Aquí está la región inguinal. Uno puede ver, miren, por ejemplo, el orificio profundo o orificio interno del, del conducto inguinal, ¿no? Esto es una vista internamente. Por aquí es donde protruyen todos los componentes y ingresan a este conducto inguinal, ¿no? ¿Qué es lo que uno intenta visualizar cuando uno está haciendo una reparación de la hernia por vía laparoscópica, ¿no? Ahí el orificio miopectíneo de Fouchau, ¿no? Entonces miren ustedes las hernias con sus diferentes ubicaciones, hernias mediales, localización de las hernias femorales, etcétera, ¿no? Y este es el conducto inguinal, ¿de acuerdo? Miren aquí, este es el conducto, y donde se puede ver el conducto inguinal interno y el conducto inguinal externo, ¿no? Con todos sus elementos. Y uno puede, dependiendo de si acompaña al contenido del conducto inguinal o protruye por el piso, es decir, por el piso del conducto, uno puede referir que se trata de una hernia indirecta o de una hernia directa. En el caso de la hernia directa hay un compromiso del triángulo de Hasselbalch. En relación a la epidemiología, 5% de la población sufrirá una hernia de la pared abdominal. No es muy frecuente, sin embargo, poblacionalmente constituye una cifra importante. 75% de todas las hernias son inguinales. 2/3 hernias inguinales indirectas, es decir, que acompañan el conducto. 1/3 hernias inguinales directas que protruyen por el piso. Y 3% son hernias femorales. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, 25 veces más frecuente en hombres que en mujeres. La hernia inguinal indirecta es la más común al margen del sexo. Más común, en las mujeres más común las hernias femorales y umbilicales. Las hernias directas son muy poco frecuentes. En cambio, en los hombres
las hernias femorales son muy poco frecuentes. Esto es muy importante porque fue pregunta de examen, ¿no? Las hernias inguinales indirectas y las femorales se dan más en el lado derecho por alguna condición y la prevalencia de las hernias aumentan con la edad. La estrangulación es la complicación grave más común de las hernias. Hay un compromiso vascular de por medio y muchas veces terminan en resección o en alguna ostomía dependiendo si hay un compromiso peritoneal o no. Clasificación. Ahí está, hernias inguinales 85%, umbilicales 5%. Ahí está, miren, una hernia umbilical, una hernia epigástrica, ¿no? Una hernia ventral, etcétera, ¿no? Los diferentes tipos de hernias. Estas son las principales hernias de la pared abdominal. En la región inguino-femoral tenemos la hernia inguinal indirecta, directa y la combinada. Las femorales. Anteriores tenemos las umbilicales, las epigástricas y la hernia de Spiegel. Las hernias pélvicas, obturadoras, ciáticas, perineales ya un poco más raras. Y las posteriores, la hernia lumbar, triángulo superior, triángulo inferior, ¿no? De todas ellas, las que vemos con mucha frecuencia son las hernias inguinales, ¿sí? Indirectas, las hernias umbilicales. Son las que se ven con mucha frecuencia. De acuerdo a la condición de la hernia puede ser una hernia reducible o reductible, una hernia irreductible, que no se puede reducir, ¿sí? Entonces tenemos hernias coercibles, incoercibles, encarceradas o estranguladas, ¿no? Dependiendo de cada una de las condiciones. Obviamente la que lleva mayor morbilidad es la hernia estrangulada, porque aquella que presenta riesgo de necrosis por compromiso vascular e isquemia del contenido herniario es una urgencia quirúrgica inmediata. Estos son los elementos de una hernia, miren el contenido, el asa intestinal, el defecto herniario, el saco peritoneal y la parte de la pared, ¿no? Esos son los elementos. El diagnóstico, examen clínico, anamnesis más examen físico, es muy importante, tiene una sensibilidad y una especificidad bien alta. Signos y síntomas, se nota una protrusión, una tumoración, localización en zona de existencia del anillo u orificio, modificación de la tumoración con los esfuerzos. Generalmente la persona se pone de pie y ahí se puede ver la protrusión. Obviamente por el incremento de la presión intraabdominal uno puede verlo fácilmente que si es que no, el paciente está acostado. Signos físicos, hay que hacer una inspección, palpación, percusión, auscultación, tal y como nos enseñaron en semiología. El tratamiento de las hernias abdominales es quirúrgico. La gran mayoría de los pacientes va a cirugía electiva, salvo que lleguen con una condición de compromiso vascular en la que tenga que realizarse un tratamiento inmediato, ¿no? Consiste en la reintroducción del contenido abdominal junto a la reparación o reforzamiento de la estructura que ha permitido la protrusión de la hernia. Las técnicas quirúrgicas puede ser una herniografía o una hernioplastía. En este caso se utiliza prótesis o mallas y la técnica laparoscópica, ¿no? La más frecuente es la hernia inguinal, como hice referencia, es la que hay algunos factores predisponentes, algunos factores desencadenantes. Hay una clasificación de la hernia inguinal. Miren ustedes, una hernia inguinal directa, en la que hay una protrusión del piso, ¿sí? Emerge por dentro de los vasos epigástricos, conformado por lo tanto un defecto dependiente de la pared posterior del conducto inguinal. El cuello de la hernia es medial a los vasos epigástricos. La hernia inguinal directa protruye a través del triángulo de Hasselbalch. Está cubierta por la fascia transversalis y la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Se encuentra detrás del cordón espermático, al cual desplaza hacia afuera y hacia adelante. Ahí ustedes pueden ver perfectamente cómo es que se forma la hernia inguinal directa. Y luego tenemos la hernia inguinal indirecta, ¿no? En la hernia inguinal indirecta sigue todo el recorrido del
del conducto. Aquí ustedes pueden ver el anillo inguinal externo, el anillo inguinal interno y acompaña todo eso del defecto, ¿no? Esa es la diferencia. Estas son las características diferenciales de la hernia inguinal indirecta y directa. Hay una clasificación que es la clasificación de Nyhus para las hernias. Por ejemplo, diremos que es una hernia, será una hernia Nyhus tipo 1 cuando la hernia inguinal indirecta, ¿no? Anillo inguinal interno normal, por ejemplo, una hernia pediátrica. Un Nyhus tipo 2 será la hernia inguinal indirecta, anillo inguinal interno dilatado, pero pared inguinal posterior intacta. Una hernia inguinal Nyhus tipo 3 será aquella que hay un defecto de la pared posterior, hernia inguinal directa o hernia inguinal indirecta o hernia femoral. Y la tipo 4 es una hernia recurrente, ¿no? Esta es la clasificación de Nyhus para las hernias inguinales. Cuadro clínico, hay que hacer siempre un interrogatorio minucioso como para cualquier enfermedad. El paciente puede referir ninguna molestia y sin embargo uno hace un examen rutinario y encuentra una hernia inguinal. O hay algunos pacientes que ya cursan con algunas sintomatología, por ejemplo dolor, ¿no? O algunas complicaciones en el caso de que vaya por emergencia, ¿no? Estando el paciente de pie, miren ustedes, yo puedo ingresar mi dedo por el anillo inguinal externo y por ahí puedo sentir el empuje que hace el intestino delgado cuando el paciente hace una maniobra de Valsalva. Esa es la maniobra de Landivar. La maniobra de Landivar, ¿sí? Miren ustedes, consiste en reducir la hernia y comprimir el orificio profundo con una mano. Se localiza 2 centímetros por encima de la parte media del pliegue inguinal o a 2 traveses de dedo por debajo y detrás del orificio inguinal externo, ¿no? Hay que hacer unos diagnósticos diferenciales porque el paciente con una hernia inguinal puede también tener hidrocele, varicocele y uno puede pensar de que eso es una hernia cuando en realidad no lo es. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con todas estas, ¿no? Y de hecho, algunos pacientes han sido operados pensando en una hernia inguinal cuando en realidad han sido alguna de estas condiciones. En relación al tratamiento, hay un tratamiento quirúrgico convencional que consiste en la reducción del contenido y el cierre colocando un implante de malla. Y también hay una técnica laparoscópica que consiste en colocar la malla en la zona del anillo inguinal interno. Este es el acceso laparoscópico. Técnicas en el tratamiento quirúrgico de la hernia, miren, según técnica con tensión y técnica sin tensión, ¿no? La técnica de contención, aquí están las diferentes, y las técnicas sin tensión, la más utilizada es la técnica de Lichtenstein. Actualmente, dentro de todas estas, la técnica de Lichtenstein es la que más se utiliza y es el gold estándar para la reparación de una hernia inguinal, sea esta directa o indirecta, ¿no? Y en relación a la comparación entre un acceso laparoscópico y convencional, ahí están algunas características. Luego de la hernia inguinal tenemos una hernia crural, que es una protrusión del saco peritoneal a través del anillo crural por debajo del ligamento inguinal. Justo por debajo del ligamento inguinal aparece ahí un orificio pequeño y estas son las más frecuentes en relación a complicaciones, es decir, rápidamente se pueden necrosar por la salida de un asa intestinal que ya le es imposible regresar. Ahí está, miren ustedes, esta es la hernia crural. Puede ser reductible, puede ser no reductible. El tratamiento es lo mismo, se tiene el acceso por la misma vía, pero uno localiza el anillo, el ligamento inguinal y por debajo uno va a poder localizar la protrusión y repararla. La hernia umbilical es otra de las condiciones
Miren ustedes, en los niños puede aparecer una protrusión del saco peritoneal a través del anillo umbilical, pero no solamente en los niños, sino también en los adultos o gestantes. Por el incremento de la presión intraabdominal, una de sus complicaciones es la hernia umbilical, que después de dar a luz ya uno nota la protrusión, ¿no? Entonces ahí tenemos una hernia umbilical que puede reducirse, y hay otras que ya es imposible reducirlas y no hay opción que operarlas, ¿no? Y en todas ellas se puede utilizar siempre la malla. Hernias epigástricas están por encima del ombligo, ahí miren ustedes, y esta también requiere una reparación. A veces hay que evitar confundirla con la diastasis de rectos, que no es una hernia, sino es una separación de todos los bordes de los músculos rectos a nivel medial. Muy bien, entonces esto es con respecto a las hernias.